buenas tardes. Bienvenidos a Telediario Neuro, el espacio donde los estudiantes hacemos que la neurociencia sea menos complicada y más como una plática entre compas. Hoy les traemos un resumen fresquito del capítulo 1, Introducción a la neurociencia del lenguaje, porque sí, el cerebro también tiene sus propias noticias. Conmigo están mis colegas Ashley, Nectalí, Ángel, Yasmín y Dulce. Somos el equipo Pozole. Estamos ahorita en nuestras oficinas Pozole en el canal 13.3 de FM. Vamos a hablar sobre neurociencia del lenguaje, así que primeramente, ¿cómo se sienten y qué les parece el tema del día de hoy? Bueno, a decir verdad, un poquito nervioso porque este es nuestro primer podcast y no estoy seguro de cómo vaya a salir esto. Entonces una disculpa si nos notan un poco tensos. Sí, por eso, pero dejando eso de que es nuestra primera emisión, me parece que este tema es muy interesante porque nos ayuda a conocer más sobre las posibles causas que puede pasar si nos llegamos a golpear en una parte de nuestro cerebro. Yasmín, Dulce, ¿qué les parece? Se me hace muy interesante el tema y conocer un poquito más. Y a ti, Ángel, ¿qué es lo que te parece del tema? Pues me parece bastante interesante, pero considero que ya fue mucha plática. Vamos a comenzar. Bueno, para empezar, primero, ¿qué onda con eso de la neurociencia del lenguaje? Bueno, pues básicamente es una disciplina joven que estudia cómo el cerebro organiza y a la vez también procesa el cómo entendemos, hablamos, leemos y también el cómo armamos y creamos nuestras propias ideas. ¿Cómo Ya, lo ya. metemos? O sea, pues ahí sí va a ser corte ya de bro. Sí, o sea, ¿y cómo lo vamos a meter? No hay pedo. ¿Cómo que Ay, decimos? es que hay que ponerla acá. O sea, corte. O sea, terminaste hasta armamos ideas, ¿verdad? Sí. Pues hay que hacer corte, tú le pones lo loco, o sea, Sí. pero ya emocionado. Sí. Sí. Dale. Ay, güey, ¿qué pasó? Bueno, 1, 2, 3. Que me lo quería aprender de memoria, pero es que creo que no va a poder. Lo loco es que, aunque sea una disciplina nueva, sus raíces vienen desde hace más de 150 años, porque desde antes ya se estudiaba el cerebro de las personas con lesiones para ver qué zonas estaban relacionadas con el habla. Pero ahora usamos tecnologías más modernas que nos permiten ver cómo se activa el cerebro en vivo. Entonces no hay necesidad de hacer una autopsia, por suerte. bueno, ahora pasamos a un poquito de historia. En el siglo XIX aparecieron dos nombres que todos los estudiantes se deberían de tatuar en la mente. Paul Broca y Carl Wernicke. Broca descubrió, bueno, no, siento que lo pueden meter más interesante, ¿no? O sea, porque es como que Broca, bueno, de nuevo, desde... No, desde Broca. Broca descubrió que la zona del lóbulo frontal izquierdo está relacionada con la producción del lenguaje. Bueno, de nuevo. Broca descubrió que la zona del lóbulo frontal izquierdo está relacionada con la producción del lenguaje, mientras que Wernicke encontró que una zona del temporal izquierdo se asocia con la comprensión del lenguaje. Y ese modelo clásico de área de Broca para hablar y área de Wernicke para entender estuvo de moda por décadas. Pero con las nuevas tecnologías se dieron cuenta que, sorpresa, es muchísimo más complejo y muchas áreas se trabajan en equipo. Y aquí es donde llegan las estrellas del capítulo. Las técnicas modernas como la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía, el PET y hasta la tactografía, que muestran las conexiones entre regiones del cerebro. Gracias a esto, supimos que el lenguaje no depende de centros mágicos, sino de redes neuronales gigantes que se distribuyen por zonas del lóbulo temporal, parietal, frontal y hasta de regiones del hemisferio derecho. Bueno, ahí que empieza otra pregunta y luego vamos a... ¿Qué pasa con las afasias? Y... Espérate, Sí. corte. Alguien diferente para variar. Bueno, Alguien que pregunte, ¿qué pasa con las afasias? ¿Y alguien me podría decir qué pasa con las afasias? Bueno, antes se clasificaban las afasias según los síndromes clásicos.
Broca, Wernicke, conducción, global y demás. Pero ahora se sabe que estos síndromes no explican todo. Bueno, no sé si sabían, pero hay pacientes que tienen síntomas mezclados. O sea, unos que no encajan con las categorías en las que se supone que deberían de estar dependiendo del golpe del que se dieron. Y también hay personas, como dije anteriormente, que tienen daño cerebral, no sé, en el área de Broca, pero no tienen las afasias que deberían de tener por haberse dado un golpe en el área de Broca. Por eso, hoy se evalúan procesos específicos como fonología, semántica, sintaxis, en vez de solo ponerle una etiqueta al paciente. ¿Y por qué importa todo esto? Esto no solo cambia la tarea, también cambia la práctica clínica. Los terapeutas ya no evalúan solo por un síndrome, sino por el proceso exacto que está fallando. Eso permite una rehabilitación más precisa. Además, se diseñaron baterías nuevas como la EPLA o la beta, que sirven para identificar qué nivel de lenguaje está afectado en cada persona. Y para terminar, entender la neurociencia del lenguaje hoy significa pensar en redes, conexiones, procesos y modelos mucho más complejos que hace un siglo. Fue Telerario Monterrey. Esperemos que este recorrido por el capítulo 1 haya hecho el tema más digerible. Gracias a Ashley, Nectalí, Yasmín y Dulce por unirse al noticiero estudiantil más relajado del norte. Bye. Bye.